Tenemos nuevo reporte del formulario 13F de los superinversores, por lo que acabamos de conocer sus últimas compras, sus últimas ventas y muchísima información actualizada sobre las acciones que tienen en sus carteras. En este nuevo vídeo de nuestra serie Maestros de la Inversión, además de analizar las compras y ventas más importantes, vamos a conocer qué tienen actualmente los mejores inversores del mundo en sus carteras. Vamos a ver precios de compra, vamos a ver pesos en cartera y mucho más. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Antes de empezar, una sorpresa de un superinversor español y uno de los mejores analistas y mayores referentes del mundo de la inversión en habla hispana. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y tan solo os robo un segundo. Paso por el canal de mi tocayo Pablo de Diario de una Inversión para invitaros a un seminario exclusivo que voy a hacer en directo y totalmente gratuito el día 3 de junio a las 7:07. Voy a contar qué tengo en mi cartera de inversión, por qué lo tengo, qué espero introducir en esa cartera durante los próximos trimestres en función de la situación que hay en los mercados, y además presentaré mi formación, que es un máster para invertir con éxito. Si quieres detalles, no te pierdas ese seminario donde vas a sacar un montón de información totalmente gratuita. Nos vemos allí. Muchísimas gracias, Pablo, súper agradecido por la invitación en primicia para todos los seguidores del canal. Dejo el link aquí arriba y en la descripción del vídeo, y os recuerdo que es totalmente gratis y que las plazas son limitadas, así que haz clic ahora mismo y recoge tu entrada, yo no me lo pierdo. Y ahora sí, vamos con las últimas compras y ventas de los superinversores, reportadas en sus respectivos formularios 13F del último trimestre. Muy rápidamente, y por si alguien no conoce qué es el formulario 13F, es un reporte que están obligados a publicar los inversores institucionales en Estados Unidos. Todos aquellos que gestionen más de 100 millones de dólares deben reportar trimestralmente a la SEC información sobre la composición de sus carteras. Esos informes deben incluir las compras y ventas realizadas durante el trimestre completo, y debemos tener en cuenta que no tienen la obligación de reportar inversiones fuera del país, ni tampoco inversiones en corto, por lo que hay parte de la información a la que probablemente no tendremos acceso. Y además de eso, hay que entender que este reporte se publica hasta 45 días después del cierre del trimestre fiscal, por lo que en el momento en el que tenemos acceso a los datos, algunas de las posiciones podrían haber variado, especialmente en las carteras de inversores como Michael Burry, que suele hacer inversiones de muy corto plazo. Y ahora sí, vamos con el primero. Vamos a empezar, por supuesto, por Warren Buffett. Y vamos a utilizar dos webs diferentes. Por un lado, dataroma.com y por otro lado whalewisdom.com. Ambos links os los voy a dejar en la descripción del vídeo y ambas webs son totalmente gratuitas. ¿Y por qué utilizamos dos? Ahora mismo os lo voy a explicar. En primer lugar, si nos vamos a Dataroma y hacemos clic en Super Investors, aquí nos va a salir un buen listado de gestores y superinversores que manejan más de 100 millones de dólares en activos bajo gestión. Y si nos vamos a la parte de abajo, aquí tenemos a Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Abrimos y aquí vamos a ver la composición actual de la cartera. A mí me gusta más ver la composición actual en la web de Whale Wisdom, porque esta web nos ofrece también información sobre los sectores en los que está diversificada la cartera y la evolución durante los últimos 6 trimestres, como podéis ver en el gráfico. En este caso, Berkshire Hathaway tiene un 41% invertido en tecnología de la información, viene de más de un 50% en el trimestre anterior, después tiene un 30% de la cartera en sector financiero, venía de un 24,9%, de un 25%, después tiene energía en alrededor del 10%, aquí no ha habido un cambio excesivo en los últimos trimestres, healthcare un 1,5%, consumer staples casi un 12%, algo más que en el trimestre anterior, aquí sube, comunicaciones un 2,39% sin apenas cambios, y consumo discrecional un peso anecdótico en cartera del 0,76%. Y ahora sí vamos a ver las compras y ventas. Nos vamos a volver a Dataroma y si hacemos clic aquí vamos a ver en actividad los movimientos del último trimestre. Tenemos 4 compras y 6 ventas. La venta total de HP, esta compañía conocida por todos, que se dedican a la fabricación de componentes electrónicos, son hiper conocidos en cuanto a ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, impresoras, consumibles para impresoras también. Por cierto, si te interesa esta compañía, hicimos hace unos meses un análisis hiper detallado en el que hablábamos de algunos posibles catalizadores futuros y establecíamos un precio objetivo. Si le quieres echar un vistazo, te lo dejo aquí arriba. En Paramount Global, Warren Buffett ha reducido un 88% la posición. En Apple
esta es una de las noticias del trimestre, ha reducido casi un 13% la posición. Esto ya lo comentó en la reunión anual con los accionistas de Berkshire hace unas semanas. Ha reducido casi un 9% en SiriusXM Holdings, reduce un 6,34% en Louisiana Pacific Corp y reduce casi un 2,5% en Chevron. Y por el lado de las compras tenemos dos aumentos de posición en Liberty Sirius XM Series A y Series C. De estas compañías también hemos hablado en otros vídeos del canal. Son compañías dentro del sector audiovisual y que tienen los derechos de grandes eventos deportivos como la Fórmula 1 y son compañías realmente interesantes. Añade casi un 30% a la posición de Chubb Limited, es una posición con un peso importante en la cartera, ahora lo veremos, pero esto es una aseguradora, y añade algo más de Oxy, en Occidental Petroleum, casi un 2%, o lo que es lo mismo más de 4 millones de acciones. Vamos a ver en Whale Wisdom, si nos vamos directamente a la pestaña de Holdings, y aquí podemos ordenar por peso en la cartera, por ranking, ahora veremos compras y ventas, pero en este caso, en función de los pesos, que esto es lo que a mí me interesa, tenemos que Apple sigue siendo la primera compañía en cartera. Casi un 41% del portfolio de Warren Buffett sigue invertido en Apple. En Bank of America no varía la posición, casi un 12%. American Express, sin cambios en la posición, también casi un 10,5%. Lo mismo en Coca-Cola, que no varía y tiene más de un 7%. Chevron, que acabamos de ver cómo había vendido algunas acciones, continúa siendo la posición número 5, con casi un 6% de peso en su cartera. Occidental Petroleum, una de las compras, alcanza la sexta posición. Kraft Heinz, sin cambios, sigue sin vender ni una sola acción de Heinz y es el 3,6% del portfolio. En el número 8 tenemos a Moody's, la tercera compañía de sector financiero de la cartera, casi un 3% de peso, sin cambios. Y en el número 9, que decíamos hace un momento que era una compra importante, entra dentro del top 10 en su cartera, tenemos a Chubb Limited, más de un 2% de la cartera. Para una nueva posición es mucho, es una compra importante que probablemente haya realizado el mismo Warren Buffett, especializado en sector seguros, una compra importante en la cartera, más de 6,7 billones de dólares invertidos en esta compañía y de un solo golpe. Muy probablemente, como digo, esta posición la haya iniciado el propio Warren Buffett. Y como veis, en las siguientes 10 posiciones de la cartera no ha habido cambios durante este trimestre, que son las posiciones más importantes, podríamos decir, de la cartera. Un par de cosas en relación a estos movimientos en la cartera de Warren Buffett y que me parecía interesante y quería comentar. Una de ellas es la diversificación, como estábamos diciendo. Hemos visto la reducción en la posición de Apple, que es la primera posición de su cartera, por lo tanto es una información importante, quizás porque el peso ya se estaba pasando, más del 50% de la cartera en una sola acción, por mucha convicción que tengas, como es su caso, que así lo reitera cada vez que habla de Apple, pero quizás el peso ya era excesivo. Sector energético que se mantiene en alrededor del 10% y consumo estable, que sí que sube un poquito y que pesa alrededor del 12% de la cartera. Yo sí que tendría en cuenta que si realmente viene una crisis económica, y parece que podría ser así porque ya estamos empezando a ver signos de desaceleración en la economía. Por cierto, si te interesa este tema, no te pierdas el próximo vídeo del canal en el que vamos a hablar mucho sobre indicadores macroeconómicos, vamos a hablar sobre la situación actual de la economía y además volveremos a tener a Pablo Gil, un super crack y un referente en el mundo de la inversión en habla hispana. Pero volviendo a Warren Buffett, otra de las noticias del trimestre era la acumulación de efectivo disponible para invertir. Simplemente, si vemos este gráfico, que es el que ha circulado por todas las redes, aquí dicen que su cantidad de efectivo disponible para invertir ha pasado en 10 años de 49 billions a más de 189 billions, que es una auténtica locura, que si Warren Buffett está viendo una amenaza clarísima de corrección en la bolsa, que esta cantidad de efectivo disponible para invertir no es normal. En primer lugar, Berkshire Hathaway, el holding de empresas, está hiperexpuesto a empresas aseguradoras. Sabéis que una de las posiciones más importantes es la compañía Geico, y estas empresas, por su propio funcionamiento, necesitan muchísimo capital, muchísimo dinero disponible, precisamente para hacer frente a los posibles siniestros de los asegurados. Eso es lo primero. Y lo segundo, como se debe medir la cantidad de dinero disponible para invertir, es comparando el dinero disponible, el efectivo que tiene disponible en cada momento, con la cantidad de activos bajo gestión o, si queréis, con el market cap de la compañía. ¿Queréis saber cuál era el market cap de la compañía en el año 2010? Estaba en alrededor de los 130-140 billions. El market cap actual está cerca de los 900 billions. Por lo tanto, si lo miramos en términos relativos contra el market cap, el efectivo disponible para invertir a día de hoy, en términos relativos, sería incluso menor que hace 14 años. Espero que se haya entendido, espero que no os dejéis engañar solamente por estas imágenes que están publicando algunos medios y que están comentando muchísimos usuarios en redes sociales, especialmente en Twitter. Por cierto, os invito también a seguirme en Twitter y en Instagram.
Estamos publicando contenido diferente al de los vídeos de YouTube, así que si estás activo en estas redes, echa un vistazo y búscanos Diario de una Inversión. Porque ahora nos vamos al segundo super inversor de este vídeo, y es Howard Marks de Oaktree Capital Management. Vamos a hacer la misma operación de antes, vamos a darle actividad. Muchísimas compras, no vamos a verlas todas, pero sí que quería traer a Howard Marks porque he visto algunos movimientos interesantes. Añade Baba, añade Alibaba, añade JD.com, añade Baidu, añade Li Auto, añade Yum China Holdings. Creo que se entiende el mensaje. Howard Marks está haciendo más grandes las posiciones que tenía en China y está añadiendo nuevas compañías chinas. Además de comprar un ETF, el iShares MCI México ETF y el iShares MCI India ETF, economías emergentes que además también vemos en algunas de las compras que ha realizado durante este trimestre. Telecom Argentina, Petróleo Brasileiro, son algunos ejemplos, pero ahora nos vamos a ir a Whale Wisdom y vamos a ver la diversificación de la cartera de Howard Marks. Vemos algunos cambios leves, vemos una subida en su exposición a energía, que es bastante leve, materiales un 10,5%, consumo discrecional un 10,6%, sector financiero 9,6%, energía algo más de un 20%, muy poca exposición en tecnología de la información y a consumo estable y un gran peso en transportes. El siguiente superinversor al que quiero echar un vistazo es otro de mis grandes referentes y es Pat Dorsey del Dorsey Asset Management. Cartera hiperconcentrada la de Pat Dorsey, a mí me encanta este inversor. Ha reducido un 25% en la posición de Meta, que es además su posición principal. Ha reducido levemente la posición en Google, en Wix, en Smartsheet, en PayPal y en Danaher, al igual que ha hecho en Upwork. Sí que ha realizado una reducción algo más importante en Herc Holdings. Acaba de comprar, ojo a este movimiento de Pat Dorsey, que ha comprado AutoZone y que ahora mismo es el 8,5% de su cartera, y además ha añadido casi un 38% a la posición que tenía en SEMrush, una empresa tremendamente interesante de la que también hemos hablado en el canal y que te recomiendo que le eches un vistazo. Si quieres que volvamos a traerla al canal, déjame un comentario y la analizaremos en profundidad. Pero sin duda lo más llamativo ha sido la compra de AutoZone, una compra reportada a $3.151 y sobre la que, según este informe, ahora mismo Pat Dorsey iría perdiendo alrededor de un 7,5%. AutoZone me parece una compañía tremendamente interesante, es brutal el desempeño que ha tenido en bolsa, es uno de esos gráficos que nos encanta ver cuando estamos analizando compañías, incluso en los últimos 5 años una rentabilidad del más 177%. Déjame un comentario, dime si llevas esta compañía en cartera, porque a mí lo que me ha pasado desde que vengo siguiendo esta compañía es que nunca encuentro el momento adecuado para entrar. Cotiza alrededor de PER de 20 veces ahora mismo y quizás si lo piensas no es una valoración tan elevada. Déjame un comentario si quieres que analicemos AutoZone en detalle, porque ahora nos vamos al siguiente superinversor. Y en este caso vamos a hablar de Bill Ackman. Pershing Square, Bill Ackman, uno de los inversores más importantes del mundo. Bill Ackman ha reducido casi un 10% la posición de su compañía principal, de Chipotle Mexican Grill, otra de esas compañías que, igual que AutoZone, ha tenido un desempeño brutal en bolsa. En los últimos 5 años un 385% de rentabilidad, cotizando eso sí a PER de casi 70 veces, y en la que nunca he encontrado el momento adecuado para entrar. Si tú tienes Chipotle en cartera, primero enhorabuena, y segundo, si quieres verla analizada en este canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjame un comentario, ya sabes que los leo todos y los tengo en cuenta para los futuros contenidos. El resto de la cartera de Bill Ackman sin cambios, y si nos vamos a Whale Wisdom, aquí vamos a ver cómo la diversificación por sectores en el caso de Bill Ackman es muy clara. 55,5% de la cartera en consumo discrecional, 12% en transporte, 12% en real estate y casi el 20% en comunicaciones. Son todo compañías muy conocidas, compañías bastante estables, muy solventes. Hilton, QSR, Restaurant Brands International, que es la empresa bajo la que está Burger King, Google, Howard Hughes Holdings, Canadian Pacific, Kansas City y Alphabet, Google. 7 posiciones en cartera, ahora mismo ganando en 3 de ellas y perdiendo en otras 4. En las que más iría ganando sería en Google, que la tiene tanto en clase C como en clase A, por lo que si las miras en conjunto sería casi el 19% de su cartera. Google es la segunda posición más importante en cartera para Bill Ackman, y la mayor pérdida ahora mismo sería en Restaurant Brands International. Vamos al siguiente superinversor. Es siempre interesante echarle un vistazo a lo que está haciendo Bill Gates, en este caso a través del Bill and Melinda Gates Foundation Trust, que dentro de poco pasará a llamarse solamente el Gates Foundation Trust, ya que Melinda Gates ha abandonado la fundación. De hecho, ha sido bastante viral, ha habido varias comunicaciones, ellos están divorciados desde hace tiempo y en mi opinión la posición que desempeñaba Melinda Gates ahí era más simbólica que otra cosa, pero bueno, ahora también puede ser bastante simbólico que abandone la fundación definitivamente y que a partir de dentro de muy poco
tiempo pasará a llamarse la Gates Foundation. Aquí tenemos una reducción en Microsoft del 4,48%, reducción de más del 13% en la posición de Berkshire Hathaway y sin otros cambios en la cartera. Esto es muy llamativo porque, como sabéis, y como ya comentamos, Bill Gates hizo todos los movimientos que quería hacer durante el último trimestre de 2023. Gates hizo una venta masiva de acciones, vendió el 100% de Apple, el 100% de Meta, de Adobe, de Applied Materials, de Amgen, de Amazon, de Broadcom, de Chubb Limited, la que ahora ha comprado Warren Buffett, de Cisco, de CVS, lo vendió todo. Johnson & Johnson, JP Morgan, Lockheed Martin, Morgan Stanley, Nvidia, Oracle, Procter & Gamble, vendió todo, tecnológicas, consumo estable, financiero, energético, y ahora lo único que ha hecho ha sido reducir estas dos posiciones, un poquito de Microsoft y algo de su posición en Berkshire Hathaway. Y ahora si nos vamos a Whale Wisdom, así es como queda la diversificación de su cartera. Tecnología de la información, Microsoft sigue siendo casi el 34% de su cartera, industriales más del 25%, transportes casi el 17% y sector financiero casi el 16%. En cuanto a su top 10 de posiciones, la primera con el 33,5% del portfolio sigue siendo Microsoft, segunda posición para Waste Management, 16% del portfolio, tercera posición para Berkshire Hathaway, casi el 16%, cuarta posición Canadian National Railway, con más del 15%, Caterpillar la número 5, aquí no hay cambios en estas posiciones, Deere es la posición número 6, más del 3% en cartera, Ecolab, posición número 7, esta subsidiaria de Coca-Cola es la posición número 8 con más del 1% y por último el número 9 para Walmart y el número 10 para FedEx. A partir de ahí el resto de posiciones ya ocupan menos del 1% en cartera hasta llegar a las 23-24 posiciones que tiene ahora mismo la Fundación Bill and Melinda Gates. Siguiente superinversor al que vamos a echarle un vistazo, Carl Icahn, inversor interesante, siempre muy polémico, que ha realizado 3 compras en este trimestre. Ha multiplicado por casi 6 veces la posición en IFF, International Flavors and Fragrances, y añade 2 nuevas posiciones, CVR Partners y JetBlue Airways Corp. Y en cuanto a las ventas, aquí tenemos que ha vendido 2 posiciones al completo. First Energy, que ocupaba casi el 2% del portfolio, y Newell Brands, que ocupaba alrededor del 0,47%. Vamos a ver entonces cómo queda la composición de la cartera de Carl Icahn. En diversificación tiene el mayor peso, más de la mitad en industriales, energía más de un 20%, en utilities y telecomunicaciones casi el 8% y en otras posiciones minoritarias tiene el resto de la cartera. Vamos a ver un momento cuál es el top 10 posiciones de su cartera. Tenemos en el número 1, con más del 53% del portfolio, Icahn Enterprises, su propia empresa. CVR Energy es su segunda posición con un peso de casi un 20%. Southwest Gas es la posición número 3. En posición número 4 tiene unos warrants de Oxy, de Occidental Petroleum. Posición número 5 sigue siendo Bausch Health Company. En la posición número 6 se está colocando esta nueva compra de International Flavors and Fragrances. En el número 7 tenemos esta nueva posición que acaba de abrir en CVR Partners. En el número 8 tenemos a Dana. En el número 9 tenemos esta nueva compra de JetBlue Airways. Y en el número 10 y sin cambios tenemos la posición en Conduent, ticker CNDT. Otro inversor interesante es David Tepper, que además sí que ha realizado diversos movimientos de cartera durante este trimestre y son movimientos interesantes. Aquí lo tenemos, ya lo hemos visto en otro inversor más y lo vamos a ver en un momento en uno bastante polémico y bastante seguido, y es que David Tepper también está apostando por China. En el primer trimestre de 2024 ha comprado Baidu, Pinduoduo, Alibaba, ha comprado JD, pero es que además ha comprado el iShares China Large Cap ETF, exposición total a compañías chinas de gran capitalización. Y además de eso ha comprado Oracle, ha comprado UPS, ha comprado Caesars Entertainment, hoteles, casinos, ha comprado Adobe en el primer trimestre de 2024 y ha comprado Boeing y Lyft. Y si nos fijamos en las ventas, ha vendido el total de General Motors, ha vendido HCA Healthcare también, ha reducido muchísimo en Uber, como veis ha reducido Uber y ha comprado una pequeña posición en Lyft, igual eso nos da alguna pista, pero es que también ha hecho una reducción importante en Macy's, ha hecho una reducción importante en Nvidia, en Meta y en AMD e Intel, también más del 17% de Microsoft, más del 11% en Energy Transfer, casi el 10% en Google, más del 7% en FedEx, una venta del 3% en Amazon, 2,5% en Lam Research y
y una pequeña venta de su posición en Qualcomm. Vamos a ver cómo queda la distribución de su cartera por sector. Casi un 40% en tecnología de la información, casi un 25% en comunicaciones, 23% en consumo discrecional y luego posiciones minoritarias en transportes, en energía, en utilities y telecomunicaciones y por último algo más de un 2% en healthcare. Estamos viendo en general un peso bastante pequeño en sector salud en todas las carteras de los superinversores que vamos viendo. Esto es una reflexión que yo hago a título personal. Yo creo que el sector salud tiene muchísimo futuro y que es un sector muy defensivo en el que habría que estar, especialmente si viene una crisis económica. Pero lo que estamos viendo en el posicionamiento de las carteras de los superinversores es que apenas tienen exposición a sector salud. Dime qué te parece y si tú también le ves potencial, como es mi caso. Vamos a ver por último el Top 10 Holdings de David Tepper. Tenemos Baba, en el que ha aumentado su posición y que ahora mismo pesa más del 12% de su cartera y se convierte en la primera posición. En segunda posición tenemos Amazon, que habíamos visto que había reducido. Tercera posición para Microsoft, que también ha reducido. Lo mismo que sucede en Meta, en Nvidia, en Google y en AMD. Todas ellas reducciones. Posición número 8 para Oracle, en la que ha aumentado. Posición número 9 para Pinduoduo, en la que también ha aumentado. Y posición número 10 para Baidu, que también ha sido un aumento durante este trimestre. Y solo un comentario muy rápido, porque es una nueva compra y es una posición importante, la número 11 de su portfolio, con más de un 2,5 de peso en cartera, y es la posición que ha abierto en Adobe. Aquí tenemos a David Tepper, que durante el primer trimestre de 2024 hace una apuesta clara por China y continúa apostando por las empresas tecnológicas, que como estamos viendo están todas presentes en el top 10, top 11 de su cartera. Y por último, pero no menos importante, nos vamos a un superinversor muy controvertido, alguien que despierta muchísima expectación. Las redes sociales suelen estar muy pendientes de lo que hace este inversor y es, como no, Michael Burry, gestor del Zion Asset Management. Burry también ha sido noticia durante el reporte del 13F del primer trimestre de 2024. Como decía al principio del vídeo, cuidado con esta información porque a la velocidad que Burry compra y vende es posible que ya algunas de las posiciones que vamos a ver ahora mismo ya no estén en cartera o hayan sido reducidas o hayan sido aumentadas. Y además también sabemos que Burry utiliza derivados en sus inversiones y ese tipo de productos en la mayoría de las ocasiones no los tenemos disponibles en el 13F. Aquí tenemos las compras, vamos a empezar por las nuevas compras. Sprott Physical Gold Trust, apostando por el oro, Signa Group, BP, First Solar, Baidu y añadiendo a sus posiciones en Star Bulk Carriers, American Coastal Insurance, Advance Auto Parts, otra empresa interesante, Citigroup, a la que aumenta un 25% la posición, como la de HCA Healthcare, Vital Energy aumentando un 42%, Safe Bulkers aumentando un 60%, Baba más de un 66%, la antigua Square Block Incorporated añadiendo un 80%, uno de los principales competidores de PayPal, JD.com a la que añade un 80% y Real Incorporated que aumenta más de un 115%. ¿Y qué ha vendido Burry? Pues ha vendido Oracle, ha vendido CVS, Nexstar Media, ha vendido Google, ha vendido Amazon, MGM Resorts, Booking Holdings, Warner Bros., Bracker Corp, Toast, Mettler Toledo, Big Lots, Gen Restaurant Group y Curate Retail. ¿Y cómo queda el top 10 de acciones de Michael Burry en estos momentos? Pues esta sería la foto. Después del aumento de este trimestre, Michael Burry tiene como primera posición, ocupando más de un 9,5% del portfolio, a JD, segunda posición casi un 9% en Baba, tercera posición con más de un 8% para HCA Healthcare, cuarta posición más de un 7,5% para Citigroup, quinta posición con más de un 7% de exposición en Sprott Physical Gold Trust, apostando por el oro, sexta posición en la que ha aumentado muchísimo, más de un 7% de peso de la cartera para Square, posición número 7, importante posición en cartera, nueva compra, más del 7% de peso para Cigna, posición número 8 en la que ha habido un aumento y pesa casi el 7% ahora mismo, Advance Auto Parts, nueva posición importante también dentro del top 10 para BP, apostando por el petróleo, más de un 6% de peso en la cartera. Y cerramos el top 10 con la empresa Vital Energy, más de un 6% de peso en cartera y una posición que también ha aumentado durante este último trimestre. Dime qué te ha parecido el vídeo, dime si quieres ver alguna de las compañías analizadas en profundidad, dime qué te parecen los posicionamientos de cartera de los superinversores, quién es el superinversor al que más sigues, qué te parecen estas nuevas compras en China, qué te parecen las ventas de tecnológicas que están haciendo algunos de ellos y en definitiva todo lo que quieras comentar. Sabéis que leo todos los comentarios y los tengo en cuenta para futuros contenidos. Muchas gracias por pasar un ratito de tu día por aquí. Un saludo y hasta pronto.